Muy buenos días. Si usted es un nuevo trabajador y va a ingresar a una nueva empresa, requiere una inducción en seguridad y salud en el trabajo. O ir desde su área de capacitación, quiere que usted se lleve el entrenamiento o la capacitación de cómo es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los objetivos, cuál es el cumplimiento legal que debe tener el trabajador y cuál es el cumplimiento legal que debe tener la organización. A través del curso daremos algunos conceptos básicos y ahondaremos un poco en cuanto a la responsabilidad que tiene tanto el trabajador como el empleador con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero todo enfocado ¿a qué? A que usted llegue como empleado a realizar las labores de forma segura. A que usted llegue como empleado a hacerlo de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los controles que tiene su organización, pero sobre todo a que usted, el día que salga de esta organización, salga así como entró, con todas las condiciones físicas normales y con toda su funcionabilidad para realizar el trabajo en otra organización o de forma independiente o como usted lo prefiera. Entonces, vamos a dar inicio a la inducción en seguridad y salud del trabajo. Nuestros objetivos generales de este curso de inducción es dotar a los participantes de los conceptos básicos y técnicos y procedimientos acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero sobre todo que las empresas y el trabajador tengan un registro de que cumplieron con esta normatividad y así adicionalmente certificar al empleado para que la empresa tenga este registro de capacitación y el empleado se comprometa a través de su firma, a través de la evaluación que tiene el curso, de que ha participado activamente en el curso y que entiende y comprende todos los conceptos. ¿Para qué todo eso? Para lograr un óptimo desempeño de seguridad y salud en el trabajo en cada una de nuestras organizaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue la historia de la seguridad y salud en el trabajo a través de los tiempos. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde nació? ¿Cuál fue la inquietud que le dio al ser humano para que hoy en día tengamos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo normalizado y con decretos y leyes para que se cumplan? Pues como nacen todas las leyes y todos los propósitos dentro de un Estado a través de necesidades. ¿Cuál era la necesidad? Evitar la accidentalidad. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de la historia de la seguridad y salud en el trabajo. ¿De dónde inicia la seguridad en el trabajo? Pues de dónde inició todo lo que tiene que ver con el hombre en la prehistoria, en el cavernícola. ¿Cómo era ese tema del cavernícola y cómo era que él empezó a sentir qué era lo que era el peligro y qué era lo que era el riesgo? Porque son dos cosas totalmente diferentes, peligro y riesgo. Entonces, el cavernícola quiso, en lugar de recoger las hortalizas, lo que podía recolectar el pancoger, lo que podía recolectar de los campos, entonces quiso algún día ir y matar un animal para podérselo comer. Ya se cansó de comer eso, entonces tuvo una necesidad. ¿Cuál? Una necesidad de alimentarse de otros productos. Entonces van y se reúnen varios cavernícolas y empiezan a crear y a diseñar el plan para ir a cazar ese animal. Pero al diseñar y al planear ese plan para poder cazar al animal, entonces resulta que en medio de esa prueba, efecto y error, iban muriendo cavernícolas. Entonces aprendió que eso era peligro. ¿Por qué aprendió un peligro? Porque le decían a uno, bueno, salga corriendo usted y cuando el animal se vaya detrás suyo y el animal se canse, entonces nosotros le caemos encima, lo matamos y nos lo comemos. Pero ¿quién se cansó primero? El cavernícola. ¿Y entonces qué le pasó al cavernícola? Fue golpeado, fue lastimado, y como no había el médico cavernícola, muy seguramente de las lesiones, pues tuvo que haber muerto. Entonces, empezaron a seguir diseñando, pero con ese diseño de prueba, efecto, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Sirve o no sirve?
Entonces probaban los procedimientos con el tema de el costo muy alto que era la vida de uno de los carnívoros. Entonces de ahí ellos aprendieron a hacer procedimientos y son las bases que tenemos hoy fundamentales para hacer procedimientos de forma segura. Hasta que llegaron y dijeron, no, abramos un hueco, ponemos una tabla, la persona que va corriendo pasa por encima de la tabla y el animal si se cae en el hueco, todos le caemos, esperamos que esté muerto y ahí sí nos podemos comer al animal. Y ese procedimiento sí sirvió. Entonces desde ahí tenemos esa cultura de esperar el día que nos accidentemos para aprender a corregir nuestros errores en el uso de elementos de protección personal, en el modo en que hacemos nuestro trabajo, en lo que escuchamos o aprendemos acerca de nuestros trabajos. Después vino una época que fue la época del feudalismo, entonces donde habían muchos trabajadores. Fue una época en donde entonces había un señor que tenía muchas tierras y había unos esclavos que no tenían condiciones laborales, entonces allá no había elementos de protección personal, nada de horarios laborales, la comida tocaba comerse lo que fuera, los compraban, los trabajadores los compraban como si fueran animales. Entonces fue una época bastante dura para el ser humano porque fue la época de la esclavitud, donde había alguien que hiciera el trabajo, era un esclavo y era tipificado como esclavo y como era el que tenía que hacer el trabajo. Después vino una época muy importante que fue la revolución industrial. Nacen las máquinas a vapor y muchos otros tipos de implementos y elementos. Entonces hubo muchísimo trabajo, mucho trabajo. Y entonces, ¿qué hicieron las grandes empresas de esas máquinas y de esos equipos? Pues las grandes empresas de esas máquinas y equipos lo que hicieron entonces fue contratar a la mamá, el papá, los niños. Y entonces, ¿quiénes trabajaron? Trabajaban todos en la casa. Muy poca gente era la que iba a los colegios o a las universidades, solamente los hijos de los ricos, y eran los que iban a las escuelas y a las universidades. El resto de población, todos trabajaban. Pero en una población de India, mueren 44 niños en una plantación de algodón. Mueren 44 niños en una plantación de algodón debido a una enfermedad que tenía el algodón que afectó el sistema inmune de los niños. Y entonces ahí aprendimos que era diferente que fuera un adulto a que fuera un niño. Y se crearon leyes, normas y decretos para cómo sería para que un menor de edad trabajara. Y son las leyes que tenemos hoy en día. Pero ¿cómo lo aprendimos? A través de la muerte de nuestros niños. Después hubo algo muy importante que fue que la mujer entró como fuerza laboral. Entonces había clandestinamente empleadores que tenían a las mujeres encerradas, sin poder ir al baño, o sea, sin condiciones laborales adecuadas. Y a través de muchos pleitos y demandas y de muchas mujeres que levantaron la mano diciendo, no, espera tantico, yo también tengo los mismos derechos, yo tengo también los mismos derechos que un hombre, yo también puedo ir al baño tantas veces como un hombre, yo también necesito que me paguen el salario como le pagan a un hombre. Entonces se cambiaron las normas y las leyes y los decretos acerca de cómo debería ser el trabajo para una mujer. Pero todo eso a través de qué lo hemos aprendido, pues a través de la muerte, a través de cortadas, amputaciones, golpes, ¿sí? Las normas que se han desarrollado en seguridad nacional del trabajo. Cuando dicen póngase un casco, ¿es por qué? Porque muchos obreros murieron al no tener casco. Que no se puede realizar un trabajo en altura sin ponerse un arnés de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas personas ya murieron cayéndose a través de alturas. Entonces, ¿cómo ha aprendido el hombre a través de la historia? ¿Cómo ha aprendido a hacer la seguridad en el trabajo? A través de los muertos, heridos, golpes, ¿sí? O sea, todavía seguimos en ¿cuál época? En la época cavernícola. Porque escuchamos que el compañero se accidentó y, pero ese fue el compañero. No, no tenía guantes. Se quitó los dedos porque no tenía guantes. No, pero ese es el compañero. No creemos, sino hasta que nos pasa a nosotros mismos. Entonces debemos de cambiar esa cultura y debemos
ir a la cultura, de aprender de todas esas historias y de aprender de todos los errores que pasan en la organización. Por eso en la organización debe haber una historia marcada de por qué se accidentan los trabajadores, y en las inducciones o cuando entran los trabajadores, las líderes de proceso, estos deben divulgarse. Mira, ¿quién está? Tenga cuidado con esta máquina, porque hace como un año un trabajador vino y se machucó con la máquina. ¿Para qué? Porque es que esa historia, si uno conoce la historia, pues no se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué vamos a ver básicamente en este curso? Vamos a ver la política, la información acerca de seguridad y salud en el trabajo, qué es un accidente de trabajo, qué es higiene industrial, algo acerca de los incendios, de materiales peligrosos, del equipo de protección personal, de señalización, de la protección respiratoria y de la seguridad eléctrica. Definición: peligro y riesgo. Son dos contextos totalmente diferentes. Porque muchas veces le decimos al trabajador, tenga cuidado con el peligro, tenga cuidado con el riesgo, pero el trabajador sabe y entiende qué es peligro y qué es riesgo. No, de pronto el trabajador no sabe la diferencia. Pues aquí lo vamos a explicar muy sencillamente. Peligro es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de todos. Pero para que sea más sencillo para usted, vamos a darle una definición clara. Peligro es un acto o condición insegura. Un acto, acuérdense que el hombre es la única persona que hace los actos, actos de amor, actos de fe, actos de perdón, actos inseguros, actos seguros, ¿sí? Y las condiciones nos dan los equipos, las herramientas, el medio ambiente, la estructura, la infraestructura, ¿sí? Entonces, actos o condiciones inseguras son los peligros. Pero hay algo que es importante, que es el riesgo. Pero entonces, si eso es el peligro, si el acto de la condición insegura es el peligro, ¿qué sería el riesgo? Pues el riesgo es la probabilidad de que con estos actos y condiciones inseguras haya una consecuencia, que esa consecuencia puede ser la muerte, fracturas, golpes, contusiones, amputaciones, quemadas, intoxicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Probabilidad por consecuencia por un tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo va a durar usted realizando la tarea o el trabajo o exponiéndose al riesgo hasta que se accidente? Porque muchas veces entonces nosotros lo hacemos fácil. Tengo que pintar esta pared y entonces consigo un banquito y me subo y pinto un poquito arriba. Ay, me sirvió el banquito, entonces, el banquito, entonces venga, le meto un ladrillo y le meto un ladrillo y subo otro poquito más arriba, pero ya me tambaleo, ya casi me caigo. Entonces ahí que hubo peligro, el acto inseguro de colocar esos andamios para poder subir hasta arriba. El riesgo, la probabilidad de que me caiga, con la consecuencia, que se levantó y se limpió y nada pasó, o se fracturó la mano, se fracturó la clavícula, se mató. ¿Sí? No lo sabemos hasta cuándo sucede, hasta cuando ese peligro se materialice en una consecuencia. ¿Y cuánto tiempo duró? No, es que es un segundito allá pintar la punta del techo. Un segundito, entonces se puede cambiar la vida, porque puede estar ahí la consecuencia de la muerte del trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de lo que es peligro y riesgo para que les quede claro. Yo creo que todos ustedes han ido a un cajero automático y ese cajero automático entonces tiene unos peligros de ese cajero automático. Entonces, ¿cuáles serían los peligros? Entonces, alguno diría, que lo roben. No, eso no es un peligro, eso es un riesgo porque es una probabilidad. Siempre lo que sean probabilidades son riesgos. ¿Qué debería estar aquí cuando yo digo que peligro? Deberían estar los actos y las condiciones inseguras. ¿Cuáles actos inseguros hay en un cajero? Ir a horas de la noche a sacar plata.
pedirle ayuda a otra persona que me manipule la tarjeta y el teclado, dejar la puerta abierta del cubículo, no ir a un cajero ubicado en un mal sector o en una zona con una probabilidad alta de que hayan ladrones, ¿sí? Entonces, todo eso son los peligros y el resto, el riesgo, sí sería entonces, el riesgo, sí sería entonces que me roben, que me esperen afuera del cajero y me claven una puñalada, o que me peguen, o que me hagan daño, o que me secuestren, o que me echen escopolamina, ¿sí? Es la probabilidad, es el riesgo. Y el peligro son los actos inseguros. Ah, dejé la tarjeta ahí metida y por detrás decía clave 3816. Ese sería el peligro. Entonces, seamos atentos a identificar cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos, porque si yo no identifico los peligros y clarifico los riesgos, pues no va a haber lo que llamamos el control. Si yo no digo, oiga, ¿qué tanto peligro es ir allá al cajero de la 21 con 28? ¡Ay, no! Allá hay mucha probabilidad de que me atraquen. Entonces aplico los controles, voy a otro cajero. Y así es que funciona la seguridad. Y es para todo. Usted va a comprar un carro. ¿Qué peligros hay? Que el carro esté en malas condiciones, que el carro esté clonado, que el carro sea robado, que el carro esté en mal estado de mecánico. ¿Sí? Y el riesgo, que usted pierda la plata, que lo roben, que lo pesquen con un carro robado y lo metan preso. ¿Sí? Y el control, voy y lo llevo a la SIGIN para que me inspeccione, voy también a la circulación y tránsito y que me digan si tiene partes, si tiene todo eso. Voy donde un mecánico que me diga si está buena la máquina o si no está buena la máquina. Y eso, controles. Eso es muy importante. Políticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién de ustedes no tiene políticas en su casa? Todos tenemos políticas claras en nuestra casa. Que no se deje el agua del lavamanos abierta, que no se deje una luz prendida, que llegar temprano a la casa, que los hijos deben de llegar temprano, que deben de cumplir con sus obligaciones como hijos, que no se levante la voz, que no haya groserías. Entonces, todo esto son unas políticas que tenemos en la casa. Pues dentro de la organización también hay unas políticas claras. ¿Cuáles son las políticas dentro de la empresa? Hay una política de seguridad y salud en el trabajo, una política de seguridad y salud en el trabajo, en donde esa política, ¿qué es lo que quiere? Seguridad y salud en el trabajo, que esa política, ¿qué es lo que quiere? Que usted, así como ingresó, salga. O sea, que usted dentro de su jornada laboral y de todo el tiempo que va a trabajar dentro de esta organización, pues no tenga accidentes. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Identificar los peligros, mirar qué tanto riesgoso es y ejercer controles. Y esa política entonces debe estar firmada, documentada, dispuesta para que los trabajadores la conozcan y la entiendan. ¿Por qué? Porque no es solamente que el empleado tenga una política, el empleador también debe tener dentro de la política de dotar de los elementos necesarios, las máquinas y equipos para que el trabajador no se accidente. También tenemos una política de prevención al consumo de estupefacientes. Cuando llamamos consumo de estupefacientes estamos hablando de alcohol, de marihuana, de cualquier tipo de sustancia alucinógena, de tachimú, todo lo que tenga que ver que produce cambios en el psíquico y funcionales y físicos del ser humano y que puedan hacer que reaccione de forma tardía o que reaccione de forma violenta o que reaccione de forma incoherente para realizar el trabajo. ¿Por qué es esta política? Para prevenir que se accidenten los trabajadores que tienen un vicio o que tienen una condición de salud que requiere que ellos piensan que deben consumir este tipo de sustancias. Entonces es la política de prevención. ¿Y qué hacemos con esa política? Pues entonces se hacen las bajometrías,
a pruebas de alcohol a los trabajadores cuando ingresan a trabajar aleatoriamente, o si es conductor, tan pronto hay un accidente, la misma policía lo va a llevar y le va a hacer la prueba de alcohol. Tenemos otra política que es la política de acoso laboral. Esto es a raíz de una ley que es la ley 1010, en donde se tiene una política de acoso laboral. ¿Qué es esto? Que a los trabajadores no se les puede tratar mal, no se les puede exceder en su trabajo en comparación a otros trabajadores, o tipificarlos solamente para ciertos trabajos, o señalarlos, o gritarlos, o golpearlos, o tratarlos de una manera inadecuada, en donde se sienta mal el trabajador, o excederle el trabajo. Puede haber acoso laboral del jefe hacia el trabajador y del trabajador hacia el jefe, porque entonces los trabajadores también pueden no hacer su trabajo por tal de que regañen a su jefe. Entonces esa sería del trabajador hacia el jefe. Hoy en día es entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, y bueno, se dan diferentes casos y tendrán que ser manejados por el Comité de Convivencia Laboral. Está la política de desconexión laboral. Esa política de desconexión laboral quiere decir que no me pueden llamar después del horario de trabajo para asignarme nuevas tareas. Pero ¿qué pasa? No quiere decir que es que si usted tenía la responsabilidad de pasar un informe antes de las 4 o 5 de la tarde de su hora de salida y no lo pasó, no quiere decir que no lo puedan llamar y decirle, oiga, ¿qué pasó con tal dato que lo necesitamos para cerrar caja o para cerrar todo el día? No, esto es para nuevas actividades que tengan que ver con su trabajo después del horario laboral. Ok, entonces repasemos un poco. Tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo, tenemos la política de acoso laboral, tenemos la política de desconexión laboral, tenemos la política de control de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Ok, hay empresas que podrán haber políticas para uso de elementos de protección personal, políticas para el uso de dotación, y entonces son políticas adicionales que tiene la organización y que si yo me contrato, pues debo asumir la responsabilidad de hacerlas partícipes de cada una de mis actividades. ¿Por qué? Porque las políticas tienen el objetivo de llevar adelante la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de mejoras continuas, capacitación, motivando al trabajador. Pero ¿qué pasa si yo cumplo una política? Pues también tengo una sanción, porque también eso está dentro del reglamento interno de trabajo, cómo sería el incumplimiento a las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Información general. Filosofía de la seguridad. La seguridad es responsabilidad de todos. O sea, la responsabilidad es suya, la responsabilidad es de su jefe, la responsabilidad del dueño, la responsabilidad de ser encargado de seguridad y salud en el trabajo. Cada uno tiene una responsabilidad específica y responde como tal. El gerente responderá civil y penalmente si hay una catástrofe dentro de la organización. El trabajador responderá si acomete un delito o una infracción dentro de la organización. El de seguridad y salud en el trabajo responderá disciplinariamente por la omisión de controles y por no hacer bien su trabajo. Entonces, es el cabeza de todos. Trabajar con seguridad es una condición de empleo. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que le hacen a usted cuando va a ingresar a trabajar? Lo primero que le realizan a usted cuando va a ingresar a trabajar es un examen médico ocupacional. ¿Para qué? Pues precisamente porque hay una condición de empleo. Si usted viene a trabajar, ¿cómo tiene que estar? 100% apto para laborar. Si no está 100% apto para laborar, pues ¿qué le dicen? No me llamen, nosotros lo llamamos. Entonces, ¿cómo debemos tener esa condición nosotros para el empleo? ¿Qué tal una persona que va a trabajar en el tema de alimentos y que tenga infecciones de la piel? ¿Le darán o no le darán trabajo? No le darán trabajo.
O un guarda de seguridad que va a trabajar con las pistolas y resulta que le falta el dedo de disparar. ¿Le van a dar trabajo o no le van a dar trabajo? Entonces, trabajar con seguridad y tener mi cuerpo en ese óptimo estado es una condición para que me den empleo. ¿Dónde terminan las personas que no están en condiciones aptas para que le den empleo? En el sector informal. ¿Y qué no hay en el sector informal? No hay seguridad social, no hay elementos de protección personal, no hay un salario digno, no hay muchas condiciones que tenga un buen trabajador y entonces se desmejora la calidad de vida. ¿Y ustedes quieren llegar a eso? ¡No! Entonces mantengámonos siempre con buena salud, buena actitud, cuidándonos, protegiendo y ejerciendo esos controles que habíamos hablado acerca de los peligros y los riesgos. Todas las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse. Sí se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque es que antes que ocurra un accidente hay algo que se llaman los CASI. Cuando hay esos CASI es que el medio ambiente y el entorno le está avisando a usted que se va a accidentar. Entonces, ¡ay, casi me caigo! ¡Ay, casi me resbalo! ¡Ay, casi se me suelta eso! ¡Ay, casi yo no sé qué! Cuando pasan esos casi, van sumando y sumando y sumando y sumando hasta cuando ocurre el accidente. Entonces, si yo a ese casi no le hago caso y no miro qué es lo que estoy haciendo mal, ¿dónde voy a terminar? Accidentado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando me pase este caso, voy a analizar cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos para que ejercer un control y así no llegue el accidente. Muy importante, ¿por qué? Porque es que el que hace la diferencia es usted, no la empresa, no la organización, no el vecino, no el amigo. No, eso se acabó. Ese compañerismo se acabó cuando nació la ley del sapo, que uno le dice a otro trabajador, oiga, pilas que se va a caer, ¡ay, no sea sapo! Entonces ya la gente no quiere decirle a otras personas, tengan precaución por eso. Entonces, por consiguiente, debemos extremar los controles. ¿Y quién es el que toma la decisión? Usted. Usted toma la decisión cuando pase este casi. Si la toma aquí, pues aquí se va creciendo la probabilidad de que usted tenga un accidente. La prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales es un buen beneficio. ¿Quién se beneficia de que usted esté bien? Pues usted, su familia, su salario. Tener una enfermedad en el trabajo y tener 5 o 10 días de incapacidad por una enfermedad general, pues le va a llegar el 69.7% del salario. Eso es disminución en la empresa. Entonces, ¿yo tengo que cuidarme que me dé una gripa? Sí, claro. ¿Yo tengo que cuidarme de no accidentarme en una moto en la calle? Sí, claro. ¿Por qué? Porque se me va a haber disminuido mi ingreso. Análisis de seguridad en el trabajo. Entonces, la mayoría de las personas piensan que el análisis de seguridad en el trabajo no es que tiene que venir un experto que sepa qué es eso, cómo se come eso, que eso es una ATS o una ST, pero tiene... No, eso es mentira. El trabajador es el que debe hacer el análisis de seguridad salud en el trabajo. ¿Y qué es lo que debe tener en cuenta el trabajador para hacer un análisis de seguridad salud en el trabajo? Los peligros y los riesgos resultando de los pasos con los cuales va a realizar una actividad o una tarea. Entonces, ¿cómo es eso? Primer paso, señalización. Segundo paso, traer la herramienta y todo lo que necesito para hacer el trabajo. Tercer paso, colocarme los elementos de protección personal. Cuarto paso, empezar a demoler la placa. Quinto paso, limpiar la demolición. Sexto paso, recoger los escombros y llevarlos a un sitio seguro. Séptimo paso, quitar la señalización y dejar el área limpia y adecuada. En cada uno de esos pasos que yo les nombré, hay peligros y riesgos. Colocando la señalización puede haber un peligro, sí, claro, están pasando carros, entonces hay una condición insegura que es que están pasando carros.
¿Y cuál es el riesgo? Hay la probabilidad de que uno de esos vehículos pierda el control y atropelle al trabajador. Entonces, no importa lo sencillo que sean los pasos, cada paso tiene peligros y riesgos y los debo analizar. ¿Quién los debe analizar? ¿Un experto? No, porque no es el que se va a accidentar. El que los debe analizar es usted como trabajador. ¿Para qué? Para que usted esté seguro en el trabajo. La seguridad tendrá prioridad sobre cualquier elemento. Entonces, y dentro de esos pasos, si hay que impedir el tráfico de los vehículos, si hay que cerrar una llave, si hay que bajar un taco, todo eso tendrá prioridad por la seguridad de los trabajadores que van a hacer el trabajo. Lo importante es hablar con las personas, ejercer controles de cómo se va a hacer esa parada y cómo no va a afectar también la producción de la organización. Entonces, el tiempo que se va a hacer, cómo lo voy a hacer, qué controles voy a colocar, son muy importantes para que esto funcione. El no uso de equipos de protección personal de uso obligatorio en la operación será infracción suficiente para que el responsable de cada grupo recuerde obligatoriamente el uso de ellos. La normatividad dice que debemos utilizar los elementos de protección personal, pero más que la normatividad debe ser una cultura que usted debe tener. Usted no debe hacer ningún trabajo si no tiene sus elementos de protección personal, porque a la larga, ¿quién se va a accidentar? Usted como trabajador. ¿La empresa? Ah, no, la empresa le paga la incapacidad, se la paga la EPS. Y si es demasiado la incapacidad, pues trae otro trabajador y con lo que me paga la EPS, la empresa paga a otro trabajador. Pero ¿quién quedó jodido? ¿Quién quedó con una lesión o una falla funcional? Pues usted. Entonces, por favor, el uso de los elementos de protección personal, que es obligatorio, pero debe ser es una cultura. Ninguna tarea comenzará hasta que el responsable del trabajo supervisor haya comunicado a los trabajadores. Todo trabajo que se haga dentro de la empresa debe tener una orden de trabajo. Debe estar dirigido por una de las personas responsables o líderes de cada equipo de trabajo y debemos acatar cada una de las órdenes. Eso sí, levantando la mano cuando haya un peligro o un riesgo que yo haya identificado y que deba reportar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es contra mi integridad física, contra mi salud. Pero si yo no digo nada, digo, ay, ese man se está equivocando porque eso no... De pronto ahí nos caemos todos, pero bueno, sigámosle la cuerda a ver. No, yo tengo la responsabilidad de informar los peligros y los riesgos que yo mismo identifico para iniciar cualquier tipo de tarea. El trabajar de forma segura es una condición de empleo. Claro. Si hay 5 allá pidiendo un trabajo y resulta que está Pepito Pérez, que yo lo conozco, que más sigue órdenes, sigue los procedimientos, sigue las normas, le gusta utilizar los elementos de protección personal. De los 5, ¿a cuál escojo? Pues a Pepito Pérez, porque yo sé que él va a funcionar con las reglas y con la disciplina y las normas que tenemos en nuestra organización. Entonces, trabajar y tener la cultura de usar elementos de protección personal, de reportar los riesgos, de asistir temprano al trabajo, de cumplir las normas y procedimientos, es una condición de empleo. ¡Claro! Lo van a reconocer a usted. Es más, usted no necesita ir a pedir empleo. Lo van a llamar a su casa y decirle, oiga, Pepito Pérez, ¿está desocupado? Venga que yo lo necesito. Accidente de trabajo. ¿Qué es accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Ojo con esto. Por causa o con ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está contratado para la empresa y resulta que hay un árbol de mangos atrás en el patio y usted se subió al árbol de mangos a bajar un mango y allá se cayó o se electrocutó porque estaba pasando de una cuerda y estaba pegando en el árbol, pues no es accidente de trabajo. Así es dentro del área de trabajo. ¿Sí? Ah, que usted venía en el bus y el bus se estrelló y entonces, ay no, que yo iba para el trabajo. No, porque tiene que ser por causa o con ocasión al trabajo. Debe de haber una conexividad con la actividad que usted hace, con las funciones que le dijeron a usted
que debía realizar para realizar su trabajo. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez, una muerte. Debe producirle un daño, pero que ese daño sea evidente. Y debe ser en el tiempo, no como unos trabajadores que salen como a un mes. Ay, es que a mí me parece que como que hace un mes yo levanté un bulto y entonces esto me dolió la columna y entonces por eso fui anoche a la clínica y es un accidente de trabajo. No, señor. O que, es que estaba fulanito de tal, yo pensé que él me había dicho que quisiera tal cosa y resulta que no, tiene que ser una orden directa, de inmediato. Y también, si ese caso, por ejemplo, ocurriera el de los mangos, si mi jefe inmediato va y me da la orden de bajar esos mangos, sí sería accidente de trabajo. Entonces también es accidente de trabajo todo lo que me pase en cumplimiento de una función o un trabajo específico que me dé mi líder de trabajo. No, pero es que mi compañero Pablo Pinto fue el que me dijo. No, porque no tiene esa jerarquía para darle a usted una orden. ¿Qué son esos incidentes o casi accidentes? Son esos eventos que nos producen algún tipo de evento, pero que no hay una lesión. Como decíamos anteriormente, cuando hay una lesión es un accidente de trabajo, pero cuando no hay una lesión es un casi accidente. Pero esos casi accidentes entonces son los tips que nos da el destino para decirnos pilas, ahí se va a accidentar, ahí está el accidente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar acción sobre los casi accidentes. Si casi me caigo, si casi me golpeo, tome acción, hágale controles a eso, porque ahí es donde está el accidente. Enfermedades profesionales. ¿Qué es una enfermedad profesional? Una enfermedad profesional es una lesión física, orgánica, que se produce a través de muchos años de estar prestando servicio. Entonces, por ejemplo, el bombero que reparte la CPM en una estación de servicio, al cabo de 15 o 20 años, pues va a tener cáncer de los pulmones. ¿Por qué? Porque no ha utilizado tapabocas. ¿Y por qué? Porque la CPM produce gases y tiene partículas cancerígenas. O la persona que digita las 8 o 9 horas de trabajo y está con la mano digite y digite, pues un día de esto va a tener una enfermedad del túnel carpiano o del banquito rotador y va a tener una lesión y una pérdida de movimiento y entonces va a tener una enfermedad profesional. ¿A qué debemos de tener? A no tener enfermedades profesionales. Si usted lo ponen a digitar 8 horas, pues aprende a digitar con ambas manos. Si usted está en una estación de servicio y está expuesto a CPM, pues póngase una mascarilla para el control de las partículas de cancerígenas de la CPM. Si usted barre o trapea constantemente todo el día, pues haga unas veces la fuerza con la mano izquierda y cambie la mano para que haga con la mano derecha. Y de esa forma va utilizando toda la estructura ósea y no genera este tipo de enfermedades profesionales. O sea, no esperen a que le digan que usted puede tener una enfermedad profesional. Tome acciones desde el principio cuando usted vea que la tarea es monótona, es rotativa, es repetitiva y es demasiado tiempo, entonces trate de disminuir la intensidad con lo que hace o la parte del cuerpo con la que asume esa enfermedad para no tener una enfermedad profesional. Accidentes itineros es ocurrido en el trayecto habitual de su casa al trabajo. ¿Y cómo sería considerado? Sería considerado un accidente de tránsito, no un accidente en el trabajo. Causas de los accidentes. Entonces, hay unas causas que son inmediatas, y hay otras que son causas básicas. Las causas inmediatas, ¿por qué se cayó? Porque el hueco no tenía la tapa. Y la causa básica, ¿por qué? Es que estaban cambiando la tapa, la estaban cambiando porque se había partido. Entonces, ¿quién se llevó la tapa?
¿Por qué no le pusieron señalización, cinta de señalización al hueco? Y de acuerdo a esa investigación, entonces se va a determinar la causa básica. Es que no había un procedimiento para quitar la tapa y para que no ocurriera un accidente. Es que la persona que tenía que colocar la señalización no la colocó porque pensó que no era importante. ¿Sí? Y entonces esa sí sería la causa básica del accidente. Entonces siempre hay una causa inmediata y una causa básica que debemos investigar. ¿Para qué? Para que no ocurra de nuevo. Debemos aprender de los accidentes. ¿Cómo? Identificando las causas inmediatas y las causas básicas. Por eso los accidentes serán investigados por una persona encargada de seguridad en el trabajo con licencia, por el jefe inmediato. Si es grave o mortal, tendrá que venir un experto y se deberá hacer el reporte ante el Ministerio de Trabajo o ante la ARL de acuerdo al grado del accidente. Procedimiento. ¿Qué debe hacer usted en caso de accidente? Lo primero que se debe hacer es reportar. Siempre en emergencias o todo lo que pase, lo primero que se debe hacer es dar aviso, llamar al jefe inmediato, pitar, y después se prestan los primeros auxilios. ¿Qué pasa si yo no doy aviso y me pongo a prestar los primeros auxilios? Si es un compañero que tiene un ataque cardíaco y si yo no doy aviso, pues nunca va a llegar un desfibrilador. Y si no llega un desfibrilador, pues nunca va a salir del ataque cardíaco, porque con el simple masaje de RCP no se recupera un corazón estando en ataque cardíaco. Entonces debe venir una persona que sepa del tema, con unos equipos que sean los adecuados para que atienda a ese paciente. Entonces el primer auxilio básico es pedir ayuda. Por eso existen los pitos, por eso existen los teléfonos. Entonces siempre vamos a llamar al 123. Y vamos a reportar entonces en la empresa. Si a mí me ocurre un accidente y puedo reportarlo yo mismo, pues inmediatamente corro el teléfono y reporto, me pasó este accidente. Y no, pero es que me caí, pero no importa, eso no pasó nada, tranquilo, me limpié, me paré y listo. Resulta que a las 10 de la noche estoy allá en la casa con el dolor en la espalda, que no me puedo ni mover. Entonces resulta que me voy para la clínica y voy allá a la clínica. Y allá sí digo, no, fue que esta mañana cuando estaba alzando el bulto de cemento me dolió la columna. Entonces allá lo van a clasificar como accidente de trabajo. Si yo no le digo a la empresa, me va a llegar una carta a la empresa diciéndole fulanito de tal estuvo en la clínica tal día y por un accidente de trabajo que usted no reportó. Luego va a tener una sanción de 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces lo van a llamar a usted y le van a decir, venga para acá. Lo van a llamar a descargo, le van a hacer el debido proceso y lo van a sancionar. ¿Por qué? Por no haber reportado el accidente de trabajo a tiempo. ¿Qué debe hacer la brigada de emergencias en caso de accidentes? Se debe llamar inmediatamente al equipo de emergencias al 123. El responsable de la seguridad y salud en el trabajo llamará para hacer el respectivo FURAR. ¿Por qué? Porque sin el FURAR no me atienden en ninguna clínica. Ojo que tampoco yo puedo ir a cualquier clínica. Tiene que ser una clínica que tenga convenio con la ARL. Porque si llego a cualquier clínica, pues sí me van a atender, me van a hacer lo que llaman el triage. Me van a tomar la temperatura, el pulso, pero no me van a hacer ningún tratamiento médico. ¿Por qué? Porque no hay cómo cobrar. Entonces, sí, por ley me tienen que atender, sí, pero le hacen el triage. Entonces debo esperar a que el encargado de seguridad y salud en el trabajo, para hacer el FURAR, le dan una dirección específica a donde llevar el trabajador. Y el trabajador debe ir ahí, a esa dirección, y debe presentarse para que le hagan su respectivo tratamiento médico. Contratos. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de contrato. Y la empresa deberá proporcionar al trabajador el copia del contrato en donde están claras los deberes y los derechos que debe tener el trabajador. Así que como con ese contrato vendrán también las funciones y responsabilidades que se tiene para ese cargo.
Muy importante dejarlo claro. ¿Cuál es el contrato? ¿A cuánto tiempo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A cuáles son mis compromisos? ¿Cuáles son mis deberes, mis responsabilidades? ¿Para qué? Para que el trabajador no esté pensando todo el día, ¿será que me van a pagar? ¿Será que mañana firmo el contrato? ¿Será que es que me van a poner a hacer otras cosas? ¿Será? No, que tenemos que quitarle eso al trabajador de la mente. Y el trabajador también se debe de quitar eso de la mente y dedicarse a realizar los trabajos para los cuales está contratado. Por eso debe definirse muy bien el tipo de contratación laboral, qué elementos de protección personal me van a dar, cuáles son los controles específicos que se van a tener para las tareas que yo voy a realizar. Cuando son trabajos de tareas críticas, como trabajos en alturas, trabajos eléctricos, trabajos en espacios confinados, trabajos con equipos o elementos que estén presurizados, pues deben haber unas condiciones específicas y dentro de esa contratación, entonces, hay diferentes niveles de riesgo. Entonces existe el nivel de riesgo 1, que es para trabajadores que son de la parte administrativa, el nivel de riesgo 2, que son trabajadores que tienen contacto con herramientas, pero están dentro de un área que no es industrial. El riesgo 3, que están esos trabajadores que salen de la oficina en una moto, en un transporte, mensajeros, conductores. Está el riesgo 4, que son trabajos eléctricos. Está el riesgo 5, que son todos los trabajos en alturas, trabajos en petroleras, trabajos en minería. Entonces, de acuerdo a la actividad económica de la organización y de acuerdo a mi rol dentro de esa organización, existen unos niveles de riesgo en los cuales me debo afiliar para estar completamente protegido. En caso de accidente, siempre se debe informar. Y si es un subcontratista de la empresa, deberá informar al que dirige su contrato o al que está al frente de su contrato. Higiene industrial. ¿Cómo están diseñado esto de la higiene industrial? Entonces hay unos agentes físicos que son los que me pueden lesionar, como son las escaleras, agentes químicos como son los polvos orgánicos o gases, ¿sí?, que desprenden los diferentes productos químicos. Están los agentes biológicos, los virus y las bacterias, que están muy en boca de todo el mundo. Los agentes ergonómicos, cómo sentarme, cómo la postura que yo tengo para realizar mi trabajo. Incendio. ¿Cómo controlar un incendio? ¿Cuándo es un incendio declarado? Un incendio declarado es cuando la llama sube a más alto que la altura del pecho. Si la llama está más alta que la altura de mi pecho, quiere decir que es un incendio declarado. Luego debo llamar inmediatamente a los bomberos. ¿Cómo se produce un incendio? Entonces debe haber algo que se quema, que es lo que llamamos el combustible. Debe haber una energía o activación, o el fósforo. Debe haber un congruente, o sea, esa mezcla entre la parte caliente y el combustible, y debe haber una reacción en cadena. ¿Sí? ¿Para qué? Se produzca el fuego. Y cada vez que se produce el fuego, entonces ese calor irá irradiando hacia las demás áreas, por eso es que el fuego se extiende. Entonces, una de las mejores formas de controlar el fuego es eliminar uno de los elementos para que no siga habiendo fuego. Entonces, ¿qué podemos eliminar? El combustible, o sea, la silla, la madera, o puedo eliminar la energía de activación, la candela o la chispa, o puedo eliminar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando la abuela estaba en la cocina y se le prendía el caldero? Y entonces, ¿qué hacía la abuela? ¡Pum! Le tiraba el trapito y caía el trapito ahí, tapaba todo el caldero y entonces le quitaba el oxígeno y se apagaba el caldero. Entonces, lo mismo es lo que hacen los extintores. Entonces, con ese polvo químico seco, apenas le tapan la entrada del oxígeno en el fuego, y lo que hacen es terminar el fuego, ¿cómo? Quitando uno de los elementos básicos del entradero del fuego. Lo que veríamos entonces: el combustible, el calor, el congruente, que es el oxígeno, y la reacción en cadena. Gases de incendios. Entonces hay incendios puede prender una habitación con el simple calor, ¿sí?
Por ejemplo, un caso muy específico es cuando dejamos un aerosol dentro de un vehículo. El carro se calienta por dentro tanto que termina explotando la lata. Y al explotar la lata, entonces producir incendio en el algodón de los asientos, en toda la parte sintética que tienen esos vehículos y termina incendiándose todo el vehículo. Líquidos inflamables, pues la CPM, la gasolina, que son con una chispa pueden prender. Eléctricos o energizados a través de un cortocircuito, a través del calentamiento de uno de los cables, también se puede generar el cortocircuito. Y de los metales también, entonces el hierro se calienta a tantos grados, el cobre a tantos grados, y con eso se producen también diferentes tipos de. Entonces, por eso es que encontramos los extintores que dicen extintor ABC. ¿Para qué sirve? Entonces sirven para la parte eléctrica, para los combustibles y para lo que es papel, cartón, madera. ¿Sí? Y encontramos otros extintores que son, por ejemplo, encontramos los de CO2, que lo que tienen es un producto químico frío, el cual hace que se enfríe lo que se esté quemando y entonces termina el fuego. Entonces, si son unos cables y todo eso necesitan el frío, ¿para qué? Porque si yo le echo el polvo químico seco, entonces el polvo químico va a tapar el oxígeno, pero no va a hacer nada con el calor y yo necesito que deje de tener ese calor que va a la fibra por dentro del cable y que eso es lo que está haciendo que se queme el caucho y que se prenda caliente. Entonces está remoción del combustible, enfriamiento, sofocación y obstaculización de las reacciones en cadena del fuego. ¿Cómo pueden ser este tipo de extintores? De agua, de espuma, de anhídrido carbónico, que es el CO2, de halón, que eran los antiguos que eran blancos, o polvo químico seco. Modo de empleo de uso del extintor. Entonces, vamos a jalar el gatillo, vamos a quitar el seguro y vamos a mover el extintor de un lado al otro. ¿Para qué? Porque si está pelmazado, entonces vamos a mover ese polvo que tiene para que pueda salir con presión. Tenemos un gatillo, el cual vamos a espichar, y tenemos una manguera, la cual vamos a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la pata de la llama, para que el producto se vierta sobre la base de la llama y tape el oxígeno de esa combustión. Y voy arrasando de frente y paulatinamente sin ponerme en riesgo. Materiales peligrosos. Siempre va a haber en la empresa materiales peligrosos. ¿Por qué? Porque simplemente, por ejemplo, el hipoclorito de cloro, que es con lo que bañan los baños o limpian los pisos, ya es peligroso. Entonces siempre debe haber algo que se llama el SGA, que es la indicación de los riesgos, el sistema global organizado, que es la identificación de los peligros y los riesgos que tiene ese producto químico. Entonces, cada producto químico que esté dentro de la empresa debe tener una etiqueta. ¿Qué pasa si me caen los ojos? ¿Qué pasa si consumo eso? ¿Qué pasa si me cae en la piel? Y yo debo seguir también las instrucciones. No utilice este producto para cuerpos donde pueda caer en un cuerpo de agua o para donde puedas estar en contaminar la tierra o por donde pueda contaminar todo lo que nos rodea. Entonces debo seguir las instrucciones y debe por obligación establecerse ese sistema global organizado dentro de los productos químicos. No debo empacar productos químicos en envases de consumo humano. Que se acuerdan el tarrito ese de Gatorade que tenía la boca ancha, entonces todo el mundo le gustaba envasar productos químicos en eso. ¿Por qué? Porque es que la boca es ancha, la tapa es lo más de buena. ¿Y qué pasaba? Pues llegaba un niño, veía ese producto químico, pensaba que era una bebida, se la tomaba y terminaba en el hospital o muerto. Entonces, prohibido colocar un producto químico en un envase que no esté debidamente señalizado de acuerdo al sistema global organizado. Equipos de protección personal. ¿Cómo fueron diseñados los equipos de protección personal? Los equipos de protección personal deben ser adecuados, estar en buen estado, usarse correctamente.
Por ejemplo, el casco. ¿El casco cómo fue diseñado? El casco fue diseñado para que al caer una piedra sobre este casco, el espacio entre la araña y la estructura del casco, este espacio, pues amortigua el golpe. Pero ¿qué pasa si yo me pongo una gorra o una pañoleta? La araña no va a amortiguar el cuerpo porque va a bajar con todo y la piedra. Entonces no me va a servir de nada el casco. ¿O qué pasa si no lo apareto o no está bien ajustado? Pues sale volando el casco y muy seguramente la piedra me va a rozar o la cara o la cabeza. Entonces debo utilizarlo de forma adecuada, debo hacerle mantenimiento y debo cuidarlo y tenerlo muy en cuenta al momento de hacer mis tareas, mis trabajos. Las gafas, muy importante el tema de las gafas. ¿Por qué pasa que resulta que es que la esquirla salió volando y preciso le cayó en el ojo a la persona? Pero si tenía gafas, si no eran cerradas, de todos modos tenía gafas. Y entonces dicen, ¿por qué le cayó la esquirla preciso en el ojo? ¿Por qué? Porque es que cuando la esquirla sale volando, ¿el ojo qué hace? El ojo lo que hace es seguir la esquirla, irla a buscar para ver en dónde cayó. Por eso la recomendación inicial es que cuando una esquirla salga volando, yo lo que debo hacer es cerrar inmediatamente los ojos. ¿Por qué? Porque el ojo hace que la cabeza entonces vaya en dirección de la esquirla y por eso es que la esquirla termina en el ojo. Es por eso. No porque el trabajador no tenga las gafas puestas o porque la esquirla estaba en su día, que ese era el día preciso para él, eso estaba escrito, estaba, mejor dicho, remarcado y contramarcado que le iba a pasar, que la esquirla iba a caer en el ojo. Mentira. Lo que pasa es que eso es lo que sucede. Siempre el ojo va a ir a buscar y entonces la recomendación es usar las gafas, pero cuando venga una esquirla, cierre los ojos y espere a que la esquirla se haya ido. Las caretas faciales. Entonces hay caretas faciales para el trabajo de guadaña, hay caretas faciales para el trabajo de soldadura. Cada una de estas tres caretas tiene una destinación específica. ¿Va de acuerdo a qué? A ese peligro y a ese riesgo que usted debe identificar para realizar de forma segura la tarea. ¿Y qué busca? Proteger toda la cara y parte de la cabeza para que no sea lesionada o dañada, como pasa en el caso de la soldadura, que por los rayos UV que desprenden la soldadura van a dañar la retina y al poco tiempo el soldador entonces a los 10 años no ve. Protección auditiva. Estos equipos más o menos hacen que, estas protecciones hacen más o menos que se pueda mitigar entre 4 o 5 decibeles. O sea que no es completamente una protección para, uy, no, yo como tengo los tapaoídos, entonces me voy a meter allá al lado de un equipo que supera los 100 decibeles. No, máximo de los 86 es lo normal y hasta los 90 decibeles puedo utilizar este tipo de tapaoídos. De resto ya me toca entonces utilizar doble protección, el tapaoído más el tapaoído de copa, o utilizar que la empresa tenga claro entonces otros medios mecánicos con que minimizar el ruido. Los guantes. ¿Cómo están diseñados los guantes? Los guantes están diseñados de tal forma que yo me pongo los guantes y resulta que es que la mano como tal, la mano que es metal tiene millones de sensores. Estos millones de sensores que tiene la mano, entonces son enviados al guante. ¿Por qué digo que enviados al guante? Entonces, los sensores que tengo en la mano se pasan al guante inmediatamente. Son tan sensibles que se pasan al guante.
Entonces, el guante no es que me vaya a proteger de un machetazo o de un hachazo o de que me coja una polea, pero me da un espacio entre 1, 2 o 3 milisegundos. Milisegundos. ¿Para qué? Para retirar la mano. Y esos 3 segundos, milisegundos, esos 4 milisegundos es lo que van a hacer que yo no me quite un dedo, que yo no me corte. Muchas veces hay personas que han dicho, pero yo me sentí que me corté con el bisturí y se cortó fue el guante. ¿Por qué? Porque esos sensores que se pasaron al guante me identificaron que yo me iba a cortar y por eso quité la mano. Se cortó el guante, pero mi mano no. Pero también tiene las propiedades de por su dureza o por su especificación específica, pues son protectores a líquidos, a sustancias o al trabajo fuerte, al agarre fuerte, al torcer, al jalar, al tirar, ¿sí? Que ofrecen también ese tipo de seguridades por las cuales no sirven mucho los guantes. ¿Y qué tan importante? Porque es que ninguno de esos dedos que le estoy mostrando aquí retoñan. Si usted pierde un dedo, ya no lo va a ver. Protección para los pies, entonces tenemos diferentes tipos de calzado. Entonces tenemos botas pantaneras, que entonces son para cuando voy a echar concreto, cuando voy a ir a la selva, o cuando voy a ir al monte, tengo que pasear la finca. ¿Sí? Existen las botas con puntera cuando tengo el riesgo de que me caiga algo pesado en los pies, entonces existe la puntera. Existen zapatos antideslizantes cuando personas que trabajan dentro de plantas que a toda hora vive el agua en los pisos. ¿Sí? Existe el calzado de acuerdo a los peligros y los riesgos que tiene cada una de las tareas. Entonces debemos identificar claramente cuál es el tipo de calzado que debemos utilizar para cada una de las tareas. Y viene la protección de los trabajos en altura. Entonces, como el arnés, el casco con barbuquejo, las gafas también con esa línea que lo sostenga, como la ropa adecuada y funcional para subirse en altura, y los equipos de protección, los equipos para trabajos en altura debidamente certificados y avalados por un ente reconocido y con un entrenamiento de cada persona de trabajo en alturas de acuerdo al nivel que lo requiera la organización. Hay otros equipos de protección personal, por ejemplo, para trabajos eléctricos, en donde no debe haber nada metálico, no debe haber un cierre o una hebilla metálica, todo debe ser dieléctrico y se debe tener en cuenta. Entonces recuerde que únicamente empleados capacitados en todos los aspectos y en el uso correcto de elementos podrá ingresar a trabajar. O sea, usted debe estar capacitado para definir cuáles elementos de protección personal debe usar y garantizar su uso. ¿Cómo? Que venga el de seguridad a mirar a ver qué elementos de protección tengo que usar. No, señor. La seguridad y salud en el trabajo no es una persona. La seguridad y salud en el trabajo es una cultura. Señalización. Siempre debe haber una señalización de acuerdo a las normas. Entonces, todas las señales que usted vea dentro de la empresa, blanco con rojo y con negro, son señales de peligro. Quiere decir que usted tiene que estar pilas porque es un peligro. Prohibido ingresar a esa área, prohibido operar el equipo si no hay eso, prohibido levantar tanto peso, ¿sí? Son prohibiciones. Vienen las amarillas, que son de precaución, de alerta. Entonces, esas son, por ejemplo, riesgo eléctrico, productos que se puedan encender, señales como ceder paso. Son de color amarillo y negro. Verdes son todas las señales que me pueden dar información acerca de los peligros y los riesgos o información general
de los sitios específicos para saber qué hay en cada sitio. Entonces usted encontrará entonces señales verdes como las señales de emergencia, como la ubicación de los baños, que son entonces azules, puede ser azules o puede ser verdes, en donde me dan esa información acerca de eso informativas, así como las azules. Entonces, lávese las manos, haga silencio, ¿sí? Colóquese mascarilla, colóquese casco en esa área. Entonces, esas señales son informativas para recordarnos muchos temas. Y hay una especial que son moradas, que son cuando es el tema de tipos de radiación. Por ejemplo, si ustedes miran nuestras fotocopiadoras grandes, antiguas, pues van a encontrar que tiene este signo de negro y blanco. Entonces son señales o de información relacionada con la seguridad de las personas, y ahora también mucho con el tema de inclusión que debemos tener en cuenta dentro de las organizaciones. Entonces el baño de qué es, de hombres o mujeres, o el baño mixto, rampas para discapacitados. La sensibilización es una herramienta bastante útil para prevenir y controlar los riesgos. ¿Cuáles riesgos? Esos que usted identificó, no que un experto identificó, los que usted identificó. ¡Ay, falta una cinta! ¡Ay, falta un letrero! ¡Ay, falta que nadie se caiga! Entonces, vamos a tener que respetarlas y cuidarlas. Protección respiratoria. Siempre debemos cuidar nuestros pulmones. ¿Qué nos dejó la pandemia? Que el uso de tapabocas y el uso de la protección respiratoria disminuyó en gran escala las enfermedades respiratorias, que mejoraron las condiciones de salud de personas que sufrían temas respiratorios y temas de salud. ¿Por qué? Porque estábamos absorbiendo oxígeno cada vez más puro y mejoraban nuestras condiciones de salud. Entonces sigamos con esas buenas prácticas. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos de gases, de vapores, de bacterias, de todo lo que le hace daño a nuestro sistema respiratorio. Seguridad eléctrica. O quien vaya a hacer un trabajo dentro de la organización, de cualquier tipo de trabajo eléctrico, cambiar un toma, cambiar un bombillo sí lo puede hacer cualquiera, pero todo trabajo eléctrico debe ser realizado por una persona que tenga un certificado CONTEC. Y esto es un certificado que certifica a la persona que ha tenido un estudio, que ha tenido una experiencia necesaria para poder realizar un trabajo eléctrico. Luego solamente esas personas deberán hacer trabajo eléctrico y deberán realizar un permiso de trabajo, tener una orden específica y unos elementos de protección personal dieléctricos de acuerdo a la tarea y la intensidad del voltaje o de los amperios en los que va a trabajar. Y seguir las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro, una de las más importantes es desenergizar. Entonces, tener que se haya desenergizado el circuito donde yo voy a trabajar y que se haya puesto un candado allá donde están los tacos para que nadie pueda subir y bajar el taco mientras que yo estoy trabajando. Entonces, uno de los principales reglas de oro es que eso esté desenergizado, que no haya tensión. Otra regla de oro es que esté plenamente identificado qué es lo que voy a hacer con los planos, con el diagrama de dónde a dónde va el circuito. Utilizar herramientas adecuadas. Los empleados deben usar herramientas debidamente aisladas con conexión a tierra. Todo lo que utilicemos y todos los equipos dentro de la organización deben estar aterrizados. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la energía estática. Entonces hay una energía que queda circundante en los equipos que donde yo lo toque me puede pegar un choque eléctrico. ¿Se acuerdan cuando uno iba a la tienda, llegaba corriendo y tocaba el mostrador? Claro, usted venía corriendo, se venía generando energía y tocaba algo metálico. ¿Qué se produce? Un choque eléctrico con energía estática. Entonces también esto nos puede pasar en las empresas y puede pasar. No utilizar, si usted trabaja con equipos rotativos, entonces es muy diferente la señorita de la oficina, la secretaria, que está ya sentada, que puede utilizar sus aretes, sus gafas, sus colgandejos,
sus relojes. Yo que voy a ir a operar un torno, voy a operar una podadora y entonces tengo las cadenas, tengo el reloj, tengo anillo. ¿Por qué? Porque eso puede quedar encasado y puedo tener una lesión por este tipo de elementos. Bueno, esta es la inducción. Por favor, realiza la evaluación para que salga tu certificado de inducción de forma proactiva. Y recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos.